Bienvenida a todos a este evento, aunque no sé, esperábamos un poco más gente, a lo mejor bien más tarde. Empezamos ya y primero quiero decir, el programa es así, que yo voy a hacer una pequeña introducción, también con algo visual, para mostrar un poco cómo ha reaccionado el mundo a este tema. Y después va a hablar Laurent del Ethereum, del DAO y qué es la conexión. Y después continúa Carlos, luego os explico quién somos, con el ataque más en detalle. Y al final Alejandro explica un poco el mundo legal, ¿no? Y claro, y más interesante es la mesa redonda. Tenemos algunas preguntas preparadas, pero si tenéis vosotros muchas preguntas, lo dejamos nuestras y directamente vamos con vuestras. Bueno, ¿quién somos? Muy por encima, somos un grupo pequeño nos llamamos de momento Ethereum Madrid, no es muy creativo, pero es la verdad que todos somos bastante diferentes, pero que tenemos en común es este interés de Ethereum y blockchain y el mundo descentralizado. Y tenemos dos personas, una real aquí, Alejandro, que es abogado y se concentra en el blockchain, trabaja como consultant, y Denis está conectado, no lo veis, pero está aquí, ¿no, Denis? Sí. Denis trabaja en Consensus con Full Stack Engineer y él va a participar luego también en la mesa redonda. Y también queremos decir muchísimas gracias a la gente de Shuttle Cloud porque nos dejaban este espacio que está genial y nos ayuda mucho en toda la organización. Bueno, ok, empiezo. Es que yo un intro y lo voy a decir, ¿vale? Ok. Vivimos en un mundo centralizado, aunque me parece un poco, pero da igual, ¿vale? Yo he preparado y lo voy a decir. Ok, bueno, vivimos en un mundo centralizado. Ok, estamos todos informados que cuando queremos transferir dinero entre nosotros y no nos conocemos, hay bancos entre nosotros, porque estos bancos nos dan la confianza que nosotros no tenemos entre nosotros. Pero cuando escribimos mensajes por Facebook, también todos pasan por Mr. Zuckerberg. Y después salía una nueva idea, la idea de la economía colaborativa, que pensábamos, wow, ahora sí, ahora vamos a compartir todo entre nosotros y somos peer-to-peer. Pero ¿por qué hay Airbnb? ¿Por qué lo necesitamos Airbnb? Para conectarnos, es esto que dan ellos, que necesitamos a ellos. Y si es así, tenemos que pagar a los bancos, tenemos que pagar a estos Zuckerbergs, a los Airbnbs con nuestro dinero y sobre todo con nuestros datos. Pero ahora, y claro, ya sabéis a dónde vamos, imaginad que hay una tecnología que permite conectarnos a nosotros directo, todos, estos sin externos, sin muros, sin nada entre nosotros, y podemos realmente intercambiar dinero, mensajes, casas, todo, y esto sin pagar con nuestro dinero y sin pagar con nuestros datos. Y esa tecnología, como imagino que ya sabéis, se llama blockchain, ya existe. Y pues esa tecnología a mucha gente parece como un nuevo mundo, un mundo que nos da la posibilidad de crear nuevas ideas y a un mundo descentralizado, un mundo conectado, un mundo libre y un mundo seguro. Eso es un poco la pregunta, como a lo mejor ya sabéis. Y una idea muy buena que ha salido en base de blockchain es la idea del DAO, que es una organización descentralizada autónoma, como sabéis, y la idea es que la gente puede invertir con su dinero en los proyectos que le parece interesante y con mucho potencial. Entonces es como una inversión descentralizada, pero conjunta, y que tiene el concepto de la democracia.
Y esa idea parece súper bien, parece tan bien que mucha gente en el mundo pensaba, wow, yo voy a invertir en esto, y ha llegado a, como creo que sabéis, 150 millones de dólares y el crowdfunding más grande de la historia. Y eso creo que todos no esperábamos, porque realmente Ethereum, blockchain y DAOs todavía están en fase de proof of concept realmente. Entonces, claro, esto ha traído a los hackers porque hay mucho dinero y esto quieren aprovechar. Y uno de ellos lo ha conseguido el viernes de la semana pasada, de entrar realmente en un hueco que dejaba esa organización, y ahora estamos en esto, ¿no? ¿Cómo vamos a reaccionar a este ataque? Y esto lo van a explicar los expertos, pero yo quería mostraros tres mapas de los tweets, y este mapa, por ejemplo, son los tweets del DAO hack, y se muestra las horas, el viernes cuando ha salido esa información por las redes sociales, cómo se ha distribuido toda esa información, y se ve muy bien que Ethereum, DAO, todo este es descentralizado también, hay interés por el mundo, es que se ve que no es como un punto y ahí van la información, sino van por todos lados, ¿no? Por Europa, por América, también en África, Sudáfrica, este es un tema realmente mundial. Eso quería mostrar con este mapa, y también se ve el pánico, ¿no? Y bueno, y aquí, porque la otra pregunta es, bueno, ¿es una cosa del DAO o de Ethereum? Aquí veis los tweets de los dos en comparación, y se ve muy bien que, por ejemplo, en el norte, en Inglaterra, es más Ethereum, que tiene mucho más presencia, y en el sur son más estos conceptos de DAO que realmente tienen presencia. Y el último, porque no quiero hablar tanto. Esto es una mapa, es toda los mismos datos, pero así veis los retweets. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el tweet que tenía más presencia? Y de hecho es un que se ve también distribuido por el mundo. Este es el más retweetado en estos hasta hoy. Y parece que, porque es un chico que es profesor y se llama a su mismo hacker, entonces parece que él está en los dos mundos un poco, y explica muy bien las consecuencias y tal. Y para mí era interesante de ver que este tweet, es en inglés, pero también es por el mundo, entonces toda la comunicación de este tema es mundial, entonces también es descentralizado. Y os voy a pasar los links de los mapas, porque realmente se puede jugar con esto, y si tenéis interés en un lugar especial podéis hacer un Zoom o enviar a los amigos, o no lo sé. Bueno, y esto es mi introducción, y ahora lo dejo para luego. Os quería hacer una pregunta primero de quién sabe ya de blockchain y Ethereum. Bueno, la contraria. ¿Quién no sabe nada de Ethereum y blockchain? ¿Y quién controla todo el tema, vamos, en las entrañas? Sí. Entonces, queremos hacer un repaso básico de lo que es, puesto que ha habido bastante confusión también después del caso de la DAO y durante, de que esto viene de Ethereum, que Ethereum tiene partes de la DAO, que hayan metido dinero, etc. Así que la primera presentación vamos a intentar separar las cosas y explicar qué es cada una de ellas y qué relación hay entre ambas. Entonces, un repaso pues rápido, ya que sabéis más o menos lo que es el tema, de por qué existe Ethereum. Después del Bitcoin se han dado cuenta programadores que manejaban el concepto de blockchain, que podía servir para mandar otras cosas o intercambiar otras cosas que no sea dinero, como con el Bitcoin, utilizando esa última parte de la transacción donde puedes meter código. Y esto se podría aplicar, por ejemplo, a productos, como se está hablando ahora en el caso del Internet of Things. Como máquinas se pueden comunicar e incluso pagarse entre ellas, intercambiando código.
Para servicios, como veremos, el caso de la DAO es una organización que utiliza esa parte de código en una transacción entre dos personas directamente. Y esto se hace a través de los contratos inteligentes, o los smart contracts, que es lo fundamental de Ethereum, es su potencial. Por ejemplo, ¿en qué se podría utilizar ese intercambio de contratos entre personas o entre organizaciones? Combinar las dos partes de productos y servicios. Imaginamos que se podría realizar una transacción, liberar un pago condicionado a una decisión interna en una organización. Por ejemplo, al llegar a un consenso sobre una decisión, se liberaliza automáticamente el pago a un proveedor, a un cliente. Se podría condicionar también el que se abra una cerradura de la casa, de un Airbnb sin intermediarios, ¿vale? Quiero que la cerradura se abre según se acerque el usuario que le he dado de alta en el servicio y haya pagado a ese usuario el servicio por el que ha contratado. Si se validan esas dos razones, se abre la cerradura automáticamente. No hace falta que nadie intervenga en el proceso. El tercer ejemplo que os quería poner es, por ejemplo, ¿no? Existen los seguros de viaje. Podríamos automatizar todo esto. Si sabemos cuándo ha llegado realmente el avión, cuándo ha aterrizado y si lleva retraso, se podría automatizar lo que es el cobro del seguro de viaje, automatizando lo que es comprobar que ha llegado tarde el avión, que el pasajero ha estado en el avión, que ha llegado a su destino pero con retraso, y en ese caso se automatizaría todo el cobro del seguro. Es la combinación de productos y servicios en una plataforma que trabaja con smart contracts. Es la idea de el por qué existe Ethereum. ¿Vale? Y luego mencionar también que es una plataforma que reside en Internet y por lo tanto toda la gestión esa es independiente del lugar físico donde esté ubicada la organización o la persona que quiera hacer uso de ella. ¿Cómo se ha organizado Ethereum? Hay mucha discusión, es un tema bastante amplio. He intentado poner las tres cosas fundamentales, creo que son importantes. Es un protocolo de código abierto, ¿vale? No es una empresa que lo ha diseñado y que se lucra por ella. Es de código abierto y nadie tiene autoridad sobre ese código. Está la Fundación Ethereum, que ha jugado un papel importante cuando se ha lanzado la moneda Ether, que ahora veremos al principio. Hacía falta una figura legal que era una fundación para asumir esa responsabilidad de que no tenía que pertenecer a nadie esos fondos, sino que todo se tenía que reinvertir en el propio proyecto, y esto se hace a través de una fundación que hoy en día tiene el rol de guiar y promocionar el que se abra nuevos códigos, de que salgan nuevas aplicaciones y hacer todas las revisiones que se quieran hacer sobre el código, el protocolo fundamental de Ethereum. Eso lo lleva la fundación. Y como tercer agente, digamos, importante en ese ecosistema, por supuesto, son los mineros. Como sabéis, la transacción para que esté confirmada, ¿vale? Igual que hoy lo hace un banco que te dice que has pagado, has hecho una transferencia. En las tecnologías blockchain son los mineros los que validan. Un minero no es nada más que una potencia de cálculo importante y que hace, y nos lo explicará Carlos luego, cálculos para poder validar esas transacciones, ¿vale? Lo que pasa es que los mineros también utilizan el protocolo en vigor actualmente de Ethereum. Con lo cual, los que escriben la historia en ese sentido son los mineros. Veremos luego lo que está pasando con el caso de soft fork, en hard fork. Esa decisión al final, una parte lo puede decidir el usuario, pero los mineros son los que in fine toman la decisión. Entonces, ¿qué tenemos en Ethereum? De nuevo, para resumir y poner las cosas más importantes, tenemos una criptomoneda que es el Ether y que se intercambia en exchanges por el mundo. Y tenemos el verdadero potencial, digamos, de Ethereum, que es un lenguaje de programación más o menos abstracto que permite escribir los smart contracts estos, ¿vale? Actualmente los dos más en uso son Solidity y Serpent. Y ahí es donde empieza realmente la cosa.
Uno de estos smart contracts que existe en Ethereum a día de hoy es el caso de The DAO. Es uno de ellos. Se creó en Ethereum, se interactúa con ese contrato en Ethereum, pero no pertenece a Ethereum. Ethereum, ni la fundación ni los desarrolladores tienen algo que decir directamente en su gestión, en que haya sido creado y en que haya sido creado correctamente, ¿vale? Son dos cosas separadas. Vitalik Buterin, el creador de Ethereum, lo dejó bien claro en Reddit el jueves pasado. La fundación Ethereum no tiene nada de criptomoneda de la DAO. Él personalmente ha puesto un dinero y seguirá siendo transparente al respecto. Para resumir, Ethereum, ¿qué es? Se podría considerar como un ordenador muy grande, ahora mismo. Un ordenador porque al final tú le metes código a una máquina descentralizada y esa máquina procesa una serie de información, que son los smart contracts, y te da un resultado. En ese sentido se puede considerar un ordenador muy lento, porque una transacción ahora mismo, que sea una decisión en la DAO o que sea un pago con criptomoneda, una transacción se verifica cada 15, 16 segundos ahora mismo. Es muy lento, ¿vale? No quiere tampoco reemplazar todos los ordenadores del mundo, ¿vale? Está pensado ahora mismo para cosas muy específicas. Basado en la blockchain, por supuesto, y permite actuar con los smart contracts, implementarlos, escribirlos, publicarlos y interactuar con ellos entre personas sin necesidad de un intermediario. Vale, esto es Ethereum brevemente, resaltando unos puntos importantes. Ahora pasamos al caso de The DAO. ¿Qué es The DAO? Pues a día de hoy lo que existe públicamente, que se conoce del caso, ¿vale? Hay alrededor, y ahora lo veremos, más de 20.000 personas que han decidido formar parte de ese proyecto y para ello han invertido dinero en forma de criptomoneda, que es la de The DAO, ¿vale? La idea era poner conjuntamente esas 20.000 personas dinero en un fondo para que ese fondo tome decisiones sobre en qué proyectos sería bueno invertir. Eso nos cambia un poco la foto tal como se conoce a día de hoy, y pienso no equivocarme, los fondos de inversión. No es que cada uno decida individualmente en qué invertir, sino que en el caso de The DAO, las 20.000 personas iban a llegar a un consenso entre ellas sobre si invertir o si no invertir en tal proyecto. Y tú arriesgabas, digamos, los fondos que habías aportado, pero la decisión es común a ambos. O sea que si tú habías votado que no a un proyecto y resulta que la mayoría dice que sí, tus fondos van también a invertir en ese proyecto, independientemente de lo que habías elegido hacer, ¿vale? Y claro, una vez invertidos los fondos, veremos a través de qué mecanismo se puede llegar a disponer de esos fondos en la práctica, pero la idea es que en ese mismo smart contract se definían también los términos bajo el cual los inversores iban a recuperar su dinero, más o menos pérdidas o ganancias según el éxito económico del proyecto en el que se invertía. Repito, The DAO es código. No hay nadie que opina que me parece bien, que haría lo otro, que todo se basa en el código. ¿Y cómo está organizado? Ese es el mensaje que a mí me gustaría personalmente que os quedarais con este, porque de ahí viene mucha confusión, y es que The DAO, como la transparencia lo indica, es un smart contract que se sienta encima de Ethereum. Hay muchos otros smart contracts que tienen exactamente la misma representación, la misma interacción con Ethereum. La única diferencia realmente es que ha metido más de 20.000 personas, un 14% de lo que pesa a día de hoy en bolsa Ethereum, los 150 millones de dólares que nos indicaba Sandra al principio. Eso lo hace muy apetecible para atacantes, pero el smart contract en sí, ¿vale? No tiene nada, es distinto, pero no tiene nada especial con respecto a los demás smart contracts que existen. Y Augur, Makers, Lockheed, Digix, Wayfont son todos proyectos basados en la misma tecnología y no ha pasado nada con sus smart contracts a día de hoy, ¿vale? Ha pasado algo con el de la DAO.
Para que os hagáis una idea de cómo se reparten los fondos entre los que han metido dinero en The DAO, aquí lo que veis es una tarta con representados los 50 primeros y más importantes shareholders de la DAO. Entonces, el primer cuadrante, el más grande son todos los demás, ¿vale? El primer cuadrante, sin embargo, que indica aquí el 7%, es una dirección, no sé saber si es una organización, una persona, una dirección donde hay fondos metidos, tiene el 7%. Vale, y ahora creo que sería bueno saber un poco, vale, esto existe en algo que se entiende más o menos, que es Ethereum, tiene un smart contract, pero en la práctica, ¿esto qué significa para alguien que quisiera utilizar esto? La tecnología es muy bonita, pero si no sirve a nadie en la vida real, tampoco es de mucha utilidad. Entonces, hemos recorrido un poco los casos de uso y cómo explicaba, antes de que sucediera, claro, el evento, el cómo se iba a poder usar esto en la práctica. Entonces, The DAO tenía pensado ser el fondo donde se disponía de los fondos para invertir, bien contratando a lo que llaman contractors, es decir, encargo tal empresa de hacerme el logo para The DAO, o cualquier cosa que quieras comprar a un proveedor. Y por otra parte, quería meter dinero también, pero ya apostando, es decir, invirtiendo en una empresa nueva con vista a que desarrolle un producto o un servicio. Y luego también podía tener una relación entre los proveedores y estos productos y servicios. Este era el ecosistema que tenían pensado implementar. ¿Y cómo? Pues bueno, recorramos los pasos que habría en el camino entre tengo una idea, que es lo primero, que la idea tenga un sentido tanto para Ethereum como que se pueda escribir en un smart contract, hasta poder realmente utilizar esos fondos, ¿vale? Vamos a repasar esos pasos. Después de la idea, claro, hay que traducir toda esa idea, es decir, toda la lógica del negocio en un smart contract, cosa que no es evidente para el mortal de los comunes, digamos, pero que es un paso necesario, el describir la lógica del negocio en un smart contract. Y claro, bajo qué condiciones también se piensa devolver los fondos una vez que la empresa está fundada, existe y genere una actividad económica. Todo eso tiene que estar pensado de antemano. Luego se manda ese código, ese smart contract, se le manda a la DAO. Y la DAO tiene ahora mismo una serie de personas que eran los curadores, y que iban a revisar el código, que no haya problemas, que haya una lógica de negocio real, que nadie se quiera aprovechar de esos fondos y también validar que ese proyecto tenía algún sentido para la plataforma en la que está diseñado, redactado. ¿Vale? Sería el equivalente a un pitch. Cuando una startup se acerca a inversores, pues se tiene que hacer un pitch para que le cojan su idea. Entonces, en ese paso se validaba el contrato, el smart contract, con todas las condiciones. Eso lo hace ahora mismo una serie de curadores en The DAO. Y luego ya es venía el momento de votar, es decir, todo el mundo en la plataforma que había metido dinero previamente en The DAO podía votar este proyecto. Si me parece que sí, tenemos que invertir, que me parece bien las condiciones que ponen, que me parece justificado el importe que estén pidiendo y me parece adecuado el cuánto piensan devolverme o cuándo y bajo qué condiciones y qué beneficios me va a poder generar esa actividad, todo eso. Se vota el proyecto entero y finalmente te financian. O sea, si te dicen que sí, la mayoría de los token holders en la DAO dicen que sí, se financia. Problema, ¿qué hago con tokens de la DAO? No puedo ir a nadie aquí en la calle y decirle, oye, tengo 1 millón de tokens DAO, ¿me puedes escribir el cartel para...? No. Entonces, lo que en ese momento venía a pasar es que se disponía de los fondos, o mejor dicho, acceso a los fondos. Lo que estaba medio existiendo, pero que se estaba haciendo, era eso, era crear una empresa basada en Suiza, una joint venture entre Slockit y Biti,
que iban a hacer, digamos, el enlace entre ese mundo de los tokens, ese mundo de la blockchain y la vida real. ¿Por qué? Porque en Suiza no necesitas conocer a alguien legalmente, su identidad, dónde reside, etcétera, para tener un intercambio, para hacer una transacción con él. Con tal que tengas, habéis visto las direcciones en Ethereum, son cosas, números y letras interminables, eso es suficiente, aparentemente, para poder hacer una transacción en Suiza. Entonces, una empresa que se llama, la joint venture, que se llama DAO-Link, iba a poder recibir la factura que la empresa que había conseguido acceso a los fondos le iba a hacer, por ejemplo, para hacer el cartel de esa empresa. DAO-Link, con su propio smart contracts, iba a reclamar esos fondos a la DAO. La DAO se lo iba a pagar y una vez validado el pago, se le iba a transferir los fondos en euros o en dólares, en lo que sea, a esa empresa que había conseguido el acceso. Era como una especie de intermediario necesario por temas legales para hacer la conexión entre el acceso a los fondos en Ethereum y la vida real de la empresa que quería disponer de esos fondos. Y es el ejemplo que pongo aquí. Un proponente que ha conseguido el dinero en DAO tokens, por ejemplo 1 millón, puede facturar a DAO-Link para compra de materiales de oficina, por ejemplo, de 10.000 euros. Hace una factura a DAO-Link y a través de su propio smart contracts, DAO-Link reclama los fondos a la DAO por el importe en DAO tokens, se hace el pago y finalmente con esa factura validada, DAO-Link podía transferir los fondos a la empresa. Para devolver los fondos, exactamente lo mismo. Si la empresa, por ejemplo, tiene ganancias por su actividad económica y quería, como se estipulaba en el smart contract, devolver esos fondos más o menos pérdidas o ganancias, pues se hacía el proceso pero al revés, utilizando DAO-Link para eso. Y ya está. Yo creo que lo más importante, en resumen, es decir que Ethereum es necesario para interactuar con los smart contracts, es la plataforma donde viven y es la plataforma donde se intercambia con ellos, pero The DAO solo es uno de muchos smart contracts que reside actualmente en Ethereum. Y el buen o mal funcionamiento de un smart contract no pone en cuestión el funcionamiento de la plataforma Ethereum, ¿vale? No hay conexión directa entre que ese smart contract ha funcionado mal y que Ethereum no valga para nada. Esa relación no existe. Muchas gracias. Bueno, yo soy Carlos, buen día. Yo voy a explicar un poquito ya la parte más polémica de todo el ataque y todo el conflicto que ha habido. En concreto con el robo de DAO. O sea, sabemos que se han robado 150, vamos, se han robado unos 60 millones, unos 3 millones de Ether. Vamos a robar, se han atacado, vamos a ser, no vamos a concretar de momento en palabras, pero se han atacado unos 3 millones de Ether. Vamos a ver cómo se ha atacado y cuáles son los métodos que vamos a tener ante este ataque. Es una situación nueva. En primer lugar, ya nos ha contado un poquito Logan, pero sabemos que DAO es un smart contract. O sea, realmente lo que es un smart contract es una dirección dentro de la blockchain en la cual en lugar de estar controlada por una persona externa, va a estar controlada por código. Este smart contract ha sido desarrollado por el equipo de Slockit y pero no es propiedad suya, sino que es propiedad de los token holders, de aquella gente que compró todos los tokens en su momento y que es la gente que ahora mismo ha perdido su dinero. Una cronología del ataque. Bueno, el 12 de junio se comenzó a hablar de una serie se empezó a hablar de una serie de patrones de patrones de código que podrían llevar a robos. Realmente
esto era un patrón que tenían muchos smart contracts por aquel entonces, y el primero que dio la alerta después de comentarse en los medios fue el creador de Maker, el cual dijo que tenía una vulnerabilidad, pero que ya la habían arreglado. Poco después, Stephen Tual, que es el CEO de Slockit, básicamente pues, se podría decir que es el líder de DAO, aunque no tenga un líder directo, decía que no DAO funds at risk right now, ¿no? Que no tenía, básicamente que no, todos los tokens de DAO estaban seguros. Bueno, solo tuvieron que pasar 5 días para que saliese el mismo Stephen Tual diciendo que la DAO está siendo atacada. Esto es, estábamos nosotros recién llegados al trabajo, eran las 9 de la mañana, todavía no se sabía muy bien qué estaba pasando, se empezaban a comentar cosas por Reddit. Y bueno, pues poco después se empieza a comentar que el atacante ha movido todo el dinero a un hijo a un child del DAO. Como ¿qué está pasando realmente? Nadie sabe muy bien qué es esto de que se está moviendo todo el dinero a un hijo. Bueno, pues realmente esto pues fue directo. Toda la gente que tuviese Ether, que tuviese DAOs en ese momento, pues claro, esto es una vulnerabilidad muy grande, es una de las mayores que se conoce, sobre todo en la historia de Ether seguro y en la historia de la blockchain se podría decir que también, entendiendo blockchain también como a la parte de Bitcoin. Y bueno, pues básicamente lo que ocurrió dentro de ese hijo de DAO, pues se habían movido ya 3,64 millones de Ether, lo que podría ser equivalente por aquel entonces a 55 millones de dólares. Estos 55 millones de dólares, o estos 3 millones de Ether, estaban presentes en otro contrato, lo cual quiere decir que básicamente existía una DAO exactamente igual, que es lo que se realiza al crear una child, en la cual el único participante de la DAO tenía 3,64 millones el equivalente a 3,64 millones de Ether, que básicamente acaba de aparecer una cuenta con todo este dinero, ya que solo él podría acceder a ese dinero. Sin embargo, este dinero, aunque por los principios que tiene la DAO, no podría ser sacado, porque según está tipificado también en el código, tiene unos 27 días en los cuales, ¿cuántos días? Unos 27, ¿no? Sí. Pues hay unos 27 días en los cuales no se pueden sacar el dinero, no se puede transformar todavía el dinero de los tokens en Ether, ¿no? Bueno, esto ya pues empezó a ser completamente ridículo, se empezó a mover dinero por todos, bueno, cada vez las noticias eran más extravagantes. Resulta que el 22 nos dicen que ahora han robado el resto del dinero que quedaba en el contrato principal y se lo han metido a otro contrato distinto. Fue un ataque de hacking ético, y en el cual realmente los creadores, como podría ser el equipo de Ethereum o derivados, habían hecho un ataque al contrato principal para hacer exactamente lo mismo que había hecho el atacante. O sea, hicieron exactamente el mismo procedimiento que realizó el atacante, básicamente para tener ese dinero congelado durante otros 27 días, porque ahí va a estar más seguro.
quiere decir que el dinero que estuviese en un contrato nuevo, en un contrato de un hijo, no iba a poder ser modificado, por lo cual, bueno, pues tiene un poco más está un poco más seguro. Bueno, lo que es el ataque realmente, no voy a aburrir con programación, pero realmente se puede entender bien. El patrón que se encontró en un primer lugar o en un primer momento fue básicamente el hecho de poder de realizar un movimiento de dinero o una transferencia de dinero antes de actualizar el balance. Si realizamos movimientos de dinero antes de actualizar el balance, en este método, en el de withdraw reward, que es en el que comenzó todo el ataque, este método no va a estar controlado el flujo completo de dónde puede pasar, y puede permitir que un atacante ponga un contrato intermedio entre todo el flujo, de manera que se produzcan continuamente withdraws antes de actualizar el balance. Esto realmente está muy simplificado, es realmente una simplificación completa de lo que ocurrió, pero básicamente desde el atacante pues llamaría a la función de split de DAO, le diría que querría crear un contrato, que quiere crear una DAO hija, a través de lo que conocemos como un contract wallet, que es básicamente como hace las funciones de wallet, pero puedes inyectar unos parámetros con los que se vayan a ejecutar un código. Ups. Bueno, la función split, que es donde estaba el error, pero el hecho de que estuviese el error en la función split no significa que básicamente, o sea, que tenga que ver con split, sino que es un patrón, como he dicho, de programación. Realmente es un fallo de programación que podía haber ocurrido en cualquier otro lado. Y es en la función withdraw donde realmente pues básicamente añadía dinero a la child DAO, pero a la vez recurría otra vez al mismo código que volvía a llamar que podía volver a llamar a split. Básicamente se creaba un flujo continuo en el que cada vez se sacaba más dinero en la parte al contrato que es el que tiene el hijo. Y después de sacar todo ese dinero podía comprobar que podía actualizar el balance de la persona. Así que bueno, pues básicamente decir que realmente esto no ha sido un error no ha sido una vulnerabilidad de Ethereum, ni mucho menos. No ha sido tampoco una vulnerabilidad de Solidity, o por lo menos no directa. No podemos decir que haya sido un fallo de cómo se ha hecho el lenguaje de programación. Podríamos decir que a lo mejor necesitamos lenguajes un poco más orientados a que no ocurran este tipo de sucesos, pero no ha sido culpa de Solidity. Ha sido un error humano. No sé quién habría sido el que puso la línea, pero bueno, ha sido un error humano de código realmente. El código estaba auditado por el creador de Solidity, estaba auditado por las personas que más podían entender realmente de cómo encontrar un fallo aquí. O sea, no es un error tampoco, no es un fallo realmente que se encontrase de manera sencilla, ni mucho menos. Y el hecho de que se llame recursive split es solo porque está en la función de split, pero la vulnerabilidad no es directa con esta función. Bueno, básicamente
realmente la lección más importante es que esto ya se conocía desde hace unas semanas, ya se había hablado mucho de este nuevo patrón en el que primero hay que actualizar el balance o sea, primero tienes que actualizar el balance y luego ya realizas aquellas funciones que hagan transferencia de fondos. Pero bueno, ahora una vez que ha ocurrido esto, pues mucho más, evidentemente. Va a haber que buscar nuevos patrones de seguridad, va a haber que probablemente los próximos meses van a estar muy enfocados en intentar que los smart contracts sean seguros, porque realmente si no ahora mismo no me da ninguna seguridad un smart contract para meter dinero. No creo que en un mes o dos la gente haya metido otra vez 150 millones en una nueva DAO. Y bueno, también partes dentro de esa seguridad, pues entra también nuevas soluciones de auditabilidad. Bueno, esto ya ha ocurrido, hemos tenido este hack. Y me gustaría, vamos, pues la problemática y cuando empieza ya toda la polémica es cómo solucionamos esto, si es que hay que solucionarlo. Y lo primero de todo, la primera solución que se ha propuesto y que realmente podría ser temporal y no tiene por qué ser realmente no tiene por qué ser para siempre, es la solución del soft fork. Que significa esta solución básicamente lo que significa es que los mineros o los que validan las transacciones durante un determinado tiempo para darnos tiempo para pensar qué hacemos con esto, si deberíamos devolverle el dinero a la gente que ha invertido su dinero o se lo merecen, bueno, o que se lo quede el atacante, claro, exacto. O sea, quiero decir, hay muchas teorías dentro de hay muchas teorías y ambas partes son realmente los argumentos de ambas partes son muy fuertes. Bueno, esta es la solución que se ha propuesto de momento. Básicamente consiste en acordar entre todos los mineros que no vamos a aceptar transacciones realizadas desde contratos que tengan que ver con la DAO padre o con cualquiera de las hijas que ha aparecido ahora. Pero queremos decir cualquier relación con la DAO vamos a congelarla de momento, no vamos a validarla. Quizás en algún momento volvemos a validar, pero de momento lo vamos a congelar porque no está muy claro cuál es el camino a seguir. Esto pues realmente se está votando para realizar la votación, como los que realmente tienen que actualizar el código son los mineros, pues son ellos mismos los que están ahora mismo votando por ello. Esta votación se hace pues, realmente igual que sería en un mecanismo de consenso, pues a través con un mecanismo de validación de transacciones. Se hace también a través de potencia de empleo de potencia de cálculo por parte de cada uno de los mineros. Y bueno, ahora mismo realmente está bastante desequilibrada. Vamos, parece que de momento tiene un apoyo bastante más grande el del soft fork. El soft fork sí. Bueno, aún más polémico, hard fork. Hard fork es cambiar el protocolo. Con hard fork podemos hacer todo, básicamente. Todo lo que se nos ocurra o todas las leyes de la blockchain que hemos venido diciendo hasta ahora las podemos cambiar si queremos. Hard fork realmente es hacer un ataque es hacer el mismo ataque, un ataque de 51%, que es el ataque según el cual si alguien tiene el 51% de la potencia de red podría hacer lo que quisiese con las transacciones. Es ponernos de acuerdo y modificar para la solución que decidamos. A mí me parece que esta solución es muy complicada, que llegue a un cauce, porque realmente siempre va a haber partes interesadas y por mucho que se haga un voto, que hubiese unos sectores que tuviesen unas determinadas opiniones, al final podría derivar en tener diferentes forks de Ethereum, pero bueno, realmente
también realmente, aunque estemos diciendo que perdemos principios, también uno de los argumentos que también es el que pongo aquí, que realmente un cambio de protocolo, esto es un cambio de protocolo y al final un protocolo, vamos, el protocolo consiste en alcanzar un consenso entre todos nosotros para cuál es la mejor solución. O sea que quiero decir que hay muchos argumentos por cualquiera de las formas y vamos, realmente luego en la mesa redonda creo que es cuando más se va a hablar de ello. Y como antecedente, pues Bitcoin ya lo realizó en 2010, era menos madura incluso que Ethereum, ya llevaba 2 años, aunque también Bitcoin era más, vamos, Ethereum puede mirar también de Bitcoin lo que ha ocurrido. Pero básicamente ante un problema, Bitcoin realizó un hard fork, un rollback, ante un problema de creación se detectó un error en el cual la gente podía crear nuevas monedas y decidieron hacer un rollback. La última solución, que también tiene muchos seguidores, pues es no hacer nada. Esto va mucho también dentro de la filosofía que se ha llevado en la blockchain. Realmente siempre hemos hablado de principio de inmutabilidad. Todo lo que ocurre en la blockchain o toda transacción que se realiza en la blockchain estamos completamente seguros que se va a realizar. Todo lo que ocurre en el smart contract está claro que se va a realizar. ¿Qué ocurre si ahora tenemos un mecanismo en el cual podemos podemos decidir nosotros lo que ha pasado, podemos modificar el pasado? También realmente es como para plantearse si realmente esto no viola los principios de los que hemos comentado desde el comienzo. En este caso, pues bueno, el atacante pues adquiriría los 3,6 millones de Ether y probablemente lo que ocurriría después es que todo el resto no solo estos 3,6 millones, sino que el resto también se lo repartirían otros hackers probablemente. Básicamente porque en el momento en el que se acabase el algoritmo, en el que se acabase el software y que no hubiese fondos congelados, la gente podría atacar instantáneamente y mandárselo a la suya. O sea, esto es un error que ya se sabe y que todo el mundo puede utilizar. Bueno, y con esto termino. Aquí hay unos cuantos links de interés, sobre todo para la parte de seguridad. Hay el blog, sobre todo hay un blog de seguridad de blockchain donde han comentado todos los ataques, que se llama Hacking Distributed, y donde realmente pues podéis ver en detalle cómo se ha realizado todo el ataque. También el otro blog es uno personal de Peter Besenes, también muy bueno y también explica un poquito menos en detalle, pero también muy bien, de cómo realizar este ataque, y de hecho fue uno de los primeros que alertó de la vulnerabilidad al principio ahora, en la época del 12 de junio. Y bueno, la votación del software que la tenemos ahí. Y con eso ya está. Con eso ya he terminado. Vamos a hablar de implicaciones legales, pero también me gusta añadir la coletilla de gobernanza, porque cuando hablamos de implicaciones legales siempre pensamos en hacer una atracción a una jurisdicción en concreto o que aplique una normativa u otra. Me gusta pensar en gobernanza porque hay muchos casos donde la ley actual es difícilmente aplicable a temas tan descentralizados. ¿Por qué? Pues porque no se puede hacer lo que se llama un forum shopping, es decir, elegir qué jurisdicción va a aplicar en función de una DAO, porque los entes no se conocen en una red y pueden estar en cualquier parte del mundo. Por tanto, la propuesta que quiero hacer al final es buscar mecanismos de gobierno que funcionen internamente en la DAO más allá de las regulaciones que tenemos actualmente. Entonces, bueno, ¿cómo funciona la DAO? Ya creo que lo hemos trillado bastante. Básicamente consiste en un smart contract sobre la blockchain que tiene dos fases. Una recaudación, es decir, un crowdsourcing, donde la gente compra tokens que representan de forma discutible títulos de propiedad, que traen consigo derechos de voto para elegir el destino del Ether que va debajo de estos tokens. Y luego está ya el lanzamiento, donde se van a hacer propuestas a la DAO y se votan unas u otras propuestas. No voy a entrar más en detalle.
¿Cuáles son las características principales de una DAO? Que no es jerárquica en términos de responsabilidad, es decir, no es como una empresa donde hay distintos cargos que van teniendo distinta responsabilidad, desde el CEO hacia abajo. En este caso, aquí también hay que hacer matices, según qué tipo de DAO tengamos va a ser una cosa u otra, pero concretamente la que se atacó era un pseudo vehículo de inversión y está basada en smart contracts. Y aquí es donde voy a empezar un poco con la parte legal. Bajo la mayoría de jurisdicciones, primero, en este caso, el código es el único contrato del que disponían las partes. No hay un contrato firmado como lo conocíamos hasta ahora en papel con firma de las partes. Por tanto, lo único que va a regular la DAO y por tanto el contrato que hay detrás va a ser el propio código. Por otro lado, en la mayoría de jurisdicciones, el contrato va a ser ley entre partes. Y por otro lado, tenemos que un smart contract de este tipo, una DAO, se autoejecute y funciona autónomamente, en teoría, sin intervención humana. Luego, aquí hay un montón de cuestiones jurídicas, no sé si hay algún abogado aquí, que son muy interesantes de analizar. Lo que sí tenemos claro es que un DAO token nos va a dar derechos de voto para poder elegir el futuro, el futuro destino de los fondos. Pero hay que plantearse si verdaderamente se considera un título de propiedad, porque en muchos casos emula lo que ocurre en una sociedad y por tanto somos holders de acciones, por así decirlo, o de participaciones en una cooperativa. Y luego, por otro lado, en teoría, los tokens se van a poder retirar a cambio de Ether, lo que sería un símil con una reducción de capital. A mí lo que me gusta analizar ahora con todas estas novedades es ver qué cabida tiene esto en los marcos jurídicos que tenemos, con lo cual es un reto bastante grande porque es muy difícil. Y luego, otra cosa que es muy interesante, que bueno, se había comentado antes, que ya en ciertos países le habían buscado una especie de parches o soluciones en la cual una DAO podía contratar con empresas o con particulares y que haya una relación jurídica estable, por así decirlo. ¿Qué ocurre cuando una DAO interactúa con una persona física o jurídica? Por ejemplo, imaginemos que tenemos una DAO que le va a requerir los servicios a una empresa en concreto. ¿Cómo contabiliza esa empresa el ingreso de esos Ethers que le van a llegar o esos DAO tokens que le van a llegar a cambio de esa prestación de servicios? Todas estas cuestiones van surgiendo conforme va evolucionando esta tecnología. Ahora, la parte legal, ya hemos visto un poco el marco legal tan etéreo donde se mueve una DAO y ahora vamos a ver un poco el marco legal en el que se ha movido el ataque. Como bien ya se ha comentado bastantes veces, el código tenía vulnerabilidades. Hay que matizar que muchas de estas vulnerabilidades eran conocidas y avisadas antes de invertir en ellas. No esta última, a través de la que se robó, pero se sabía que era un vehículo de mucho riesgo. Esto es un detalle a tener en cuenta por una cosa que comentaremos luego. Luego, mediante el hackeo, hay gente que lo quiere llamar exploit, gente lo quiere llamar hackeo. Bueno, llamemos como lo llamemos, se han sustraído 3 y pico millones de Ether, que equivale a unos 60 millones de dólares. Se han planteado varias soluciones, que era la de no hacer nada, hard fork o soft fork, que congelar activos y a posteriori pues requisar los fondos, que sería el hard fork. Esto es importante porque de hecho el propio hacker, el propio atacante había dicho que había argumentado jurídicamente con argumentos unos más sólidos y otros más pobres que su ataque era completamente legal, porque dado que el contrato era ley entre partes y que él había utilizado únicamente las condiciones que todas las partes de una DAO habían firmado, decía que él había obtenido el dinero legítimamente. Eso es defendible, la postura contraria también lo es. Él dice que como el código es contrato, no actúa en contra del código y por tanto, como el código es ley entre partes, no actúa ni siquiera en contra del derecho privado. Aquí surge otra cuestión, ¿qué legislación aplica? O sea, normalmente Estados Unidos suele querer acaparar todos estos asuntos internacionales, pero no está claro qué ley nos aplicaría en este caso. Y el otro punto importante es identificar al responsable. Aquí hay varios posibles responsables de los que se puedan argumentar jurídicamente quién es el culpable de lo que ha ocurrido. Si los creadores de la DAO por haber dejado un bug abierto e incluso por haber llegado a incentivar que la gente meta sus fondos en esta DAO. Si por otro lado estos accionistas, llamémoslo de esta forma, o DAO holders, DAO token holders, por el hecho de haber metido el dinero obviando el riesgo, o el atacante por considerar que ha podido llegar a incumplir el contrato, cosa que también es difícilmente defendible, aunque lo es. Entonces, aquí quería comentar un poco todo el timeline de lo que ocurrió. Se creó la DAO, hubo una inversión de unos 150 millones, hubo un ataque y nos encontramos en este momento. Una de las posibilidades es seguir hacia adelante, es decir, el dinero se ha robado, se ha perdido y bueno, ¿alguien de aquí tiene DAO tokens? Bueno, pues la primera DAO, desde mi punto de vista, ha servido para financiar al primer beta tester de una DAO que verdaderamente ha encontrado un bug en el código. No sé si ha salido caro o barato, se estudiará en el futuro, pero sería una de las vías. ¿Cuál es la otra vía? La que se comentaba, el hard fork. Esto puede ser defendible, puede no serlo, pero es peligroso. ¿Por qué? Porque el hard fork es un viaje atrás en el tiempo.
Por eso he metido aquí el logo de Regreso al Futuro. Dice, bueno, he puesto nuestro Código Civil porque soy abogado en España y es la ley que conozco. La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes. Esto está referido a contratos entre dos partes, pero vamos a extrapolarlo a una DAO donde hay muchos. Es decir, que por consenso se decida unas condiciones distintas a las que inicialmente se firmaron, puede ser de dudosa legalidad. Por eso es un punto a tener en cuenta. Primero, porque nos va a eliminar seguridad jurídica y porque la retroactividad solo está bien vista cuando va en favor de los derechos de los afectados, pero aquí habrá afectados de los dos tipos. He querido plantear una hipótesis paralela, una realidad paralela donde imaginemos que el hard fork se llega a producir y se llegan a sacar los ethers. Y este hacker o atacante o beta tester, como lo queramos llamar, empieza a interactuar con terceros de buena fe, es decir, terceros que no saben el origen de los fondos y que han llevado a cabo relaciones jurídicas con él perfectamente válidas. En este caso replantearíamos el hard fork. Entonces tenemos que ver si este parche, por así decirlo, de volver atrás en el tiempo, va a ser lo lógico de aquí al futuro. Y por otro lado, ¿hay algún economista por aquí? Bueno, ¿sabéis lo que es el riesgo moral? El riesgo moral es cuando un individuo tiene información privilegiada acerca de consecuencias de sus propias acciones, pero sin embargo él no se va a hacer responsable del riesgo de las decisiones que está tomando. Es decir, nos informa de cómo los individuos asumen que, en sus propias decisiones unos riesgos cuando las consecuencias negativas no las van a asumir ellos, sino terceros. ¿Qué ocurre con el riesgo moral? Que reduce la capacidad del mercado para asignar eficientemente el riesgo entre las partes. ¿Por qué he dicho esto? Esta verborrea. Por ejemplo, el riesgo moral es cuando las entidades financieras empezaron a ver que los inversores de alto riesgo tenían una rentabilidad muy alta y decidieron apalancar sus propios intereses hasta 5, 6 o 7 veces con el dinero de la gente que tenía esos fondos. ¿Por qué? El riesgo no lo están asumiendo ellos. O lo que ocurre, por ejemplo, cuando hay un rescate. Yo apalanco mis fondos y arriesgo el dinero de otra gente sabiendo que además me van a rescatar. Quería trasladar esto a lo que está ocurriendo aquí. Aquí hay mucha gente que ha metido su dinero sin saber las consecuencias o sea, sabiendo que había riesgo, mucho riesgo, sabiendo que había bugs en el código porque estaban avisados previamente y habían entrado aquí sin asesoramiento. ¿Cuáles son las consecuencias de salvar a estas personas, de devolverle los fondos a esta persona? Que en un futuro no va a tener ningún desincentivo para volver a cometer una acción de este tipo, es decir, meter su dinero sin un asesoramiento previo. De hecho, este del problema del regreso al pasado, he querido meter aquí un vídeo donde Doc nos lo explica más fácilmente. Vamos a volver a 1985, luego destruiré la máquina del tiempo. ¿Vas a destruirla? Y todo el desarrollo de la humanidad. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Es demasiado peligroso, este incidente lo demuestra y eso que yo soy muy íntegro. Imagina lo que puede pasar si la máquina cae en malas manos. Solo lamento que nunca podré visitar mi época favorita en esto, el viejo oeste. Pero viajar en el tiempo es demasiado peligroso. Será mejor que dedicarme al estudio del otro gran misterio del universo. Las mujeres. Bueno, y con esto lo que quería decir era que hacer un back in time es peligroso. Creo que puse F5, ¿no? Aquí. Entonces, lo que quiere decir que volver hacia atrás tiene consecuencias, es decir, descentralizar una mentira, es decir, el hecho de que algo no ha ocurrido, va a tener consecuencias a futuro para la confianza en los smart contracts. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, considerar que un smart contract es reversible me hace desconfiar todo lo que nos llevaban vendiendo hasta ahora, que es la seguridad de que cuando yo firmo una transacción, esta se va a producir de la forma en la que esperábamos. Entonces, aunque haya sido muy caro, es muy útil el hackeo que han hecho o el ataque que han hecho, como lo queramos llamar, porque nos va a permitir buscar soluciones para que en lugar de tener que arreglarlo a posteriori, nos permita poner soluciones previas para que esto no nos ocurra en un futuro. Aquí he propuesto 3 soluciones y seguro que a vosotros os ocurren muchas más. Una de ellas son sistemas de arbitraje previos donde la DAO contrata árbitros, pueden ser descentralizados o no, donde van a tomar decisiones en caso de conflicto. Aquí he querido traer una figura que si luego creo que vamos más de tiempo, la tocaré muy brevemente, que es una figura de derecho anglosajón que se llama Equitable Remedies, que son figuras jurídicas para buscar soluciones alternativas, resoluciones de conflicto cuando la ley tiene ciertas lagunas. Por otro lado, es montar un sistema de seguro descentralizado, es decir, una DAO paralela que cubra el riesgo de la otra y que haya gente que decida apostar porque esa DAO es segura,
con lo cual, en el caso de que haya un hackeo, los fondos de esa segunda DAO irían a la primera. De esta forma mitigaría el riesgo sin tener un problema de este tipo en el futuro. Y el otro que queríamos proponer era un sistema de auditoría de código descentralizada, es decir, que una parte de los fondos de la DAO vaya destinada a auditores de código haciendo un sistema reputacional y calibrar un poco en función de todo el pasado que tenga este auditor para ver si su revisión del código es eficiente. Incluso podríamos meter a varios auditores del mismo código y hacer un sistema de incentivos similar al de prueba de trabajo. El primero que encuentre los bugs de un smart contract se va a llevar los beneficios que ha puesto esa DAO a disposición del bote para los auditores. Aquí quería proponer una cosa para la comunidad que estamos aquí, y es hacer un meetup de DAO, o sea, un DAO meetup como experimento. Es decir, en lugar de hacer una DAO que recaude 150 millones que se puedan perder, que cada uno metamos, qué sé yo, entre 1 euro y 5 euros, que estemos dispuestos a perderlos, para, por ejemplo, organizar otros meetups depositando fondos, es decir, y ver luego las implicaciones técnicas y jurídicas de lo que se realiza. Imaginemos que aquí hemos metido 5 euros cada uno y hemos recaudado, qué sé yo, pues 100 euros, 150 euros para organizar el siguiente meetup, contratar un local, comprar cervezas, etcétera, y llegar a un acuerdo con la empresa de catering para que acepte el pago de la DAO y lanzar, por ejemplo, consultas al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas o a la Agencia Tributaria para que nos digan cómo narices tributa esto, porque yo a día de hoy no lo sé y soy abogado. Y luego ya con esto termino, quería hablar de los Equitable Remedies, que es una figura que no tenemos en nuestro derecho continental, pero que los estadounidenses, bueno, y el derecho anglosajón en general en Reino Unido, ya tienen prevista. Y son, en este caso, lo que quería era descentralizar esta figura, pero se llaman Courts of Equity, que son tribunales que se encargan de aplicar equidad, implementando medidas y recursos complementarios para suplir aquellos puntos donde hay carencia en el derecho. ¿Cuáles son las posibles actuaciones de estos tribunales? Hay tres muy sencillas, que de hecho tenemos figuras similares en nuestro derecho español, que sería void, que sería considerar nulo un contrato o carente de fuerza ejecutiva en determinados supuestos. Cuando ocurran ciertos acontecimientos que hemos previsto, decir que este contrato se invalide, o sea, como una especie de cláusula de suicidio que sea ejecutada pues por un tercero, descentralizado o no. Damages, que es la concesión de sumas de dinero en concepto de indemnización de daños y perjuicios cuando algo de este tipo suceda, por quien determinamos que deba ser el responsable cuando esto suceda. Pero es muy importante determinar esto antes de crear la DAO y no después, para que no ocurra lo que ha ocurrido ahora. Los profit, que es una compensación de un lucro cesante derivado de un cumplimiento contractual por una de las partes, si determinamos unas reglas de funcionamiento de la DAO y se consiguen incumplir. Pero muchas veces estas figuras resultan insuficientes, y aquí es donde otra vez el derecho anglosajón, que tiene sus ventajas y sus desventajas, en este caso desventajas, viene con la solución. Specific Performance, que es obligar a una de las partes a cumplir los compromisos asumidos en el contrato tal y como se estipularon, es decir, que el contrato, determinar que en este caso el contrato se va a cumplir tal y cual se escribió sin ningún tipo de matiz. Injunction, obligación a una de las partes que haga una determinada acción especificada en el mandato del tribunal, en este caso llamamos tribunal a este tribunal descentralizado que habíamos determinado, o que se abstenga de realizar, es decir, una obligación de hacer o no hacer. Podemos ver diferentes traducciones como interdicto, autoprovencio, que tenemos aquí. Bueno, no son relevantes. Y la última es la de rectificación. En este caso de la DAO, obviamente, creo que casi nadie que invirtió dinero en DAO quería que este bug en el código estuviera. En este caso, esta figura lo que podría hacer es considerar que el contrato no está reflejando correctamente la intención que buscaban las partes cuando invirtieron, que creo que, bueno, como es el único, creo que no esperabas que esto ocurriese. No lo ponía en ningún sitio. Bueno, o sea... El software y en ningún sitio decía... También es cierto que no me he leído el código entero, pero... Por eso hablamos antes de auditores de código, es decir, igual que cuando una persona va con un abogado de la mano cuando va a llevar a cabo un contrato relativamente complejo, invierte también un abogado para llevarlo a cabo. Aquí es buscar soluciones donde la propia DAO invierta en este tipo de soluciones de forma previa. Pero en este caso que decíamos de rectificación es que se pueda cambiar ciertas líneas de código por una tercera parte de buena fe, que podría ser otra DAO, otra comunidad que se dedique reputacionalmente a hacer este tipo de cuestiones y que le permita corregir ese bug, por ejemplo, porque se le ha autorizado previamente a que si ocurre esto se llegue a hacer. Y dudas legales me imagino que saldrán muchas más, yo tengo más en la cabeza pero no quería extenderme mucho y hasta aquí la presentación. Lo mismo que hace en las últimas reuniones cuando se hablaba de los temas de seguridad, se debía a todos explicar que nunca se había atacado ninguna de las criptocurrencies, porque no había un cebo suficientemente grande para que atacase.
Entonces hemos pasado de pronto a que todo el sistema se nos ha desmoronado. La pregunta concreta es que el governance que ha salido al final es lo que hacen los bancos ahora. Es decir, lo que estoy pasando absolutamente, hemos pasado de la euforia absoluta, de que estábamos en el mundo del blockchain, que iba todo, de que no había tema de problema de seguridad, de que era un código jaja seguir. Oiga, cuidado, cuando usted pone el dinero, roban los bancos, roban el dinero, que hay gente en Armenia, y no pasaba nada. Y de pronto todo el gobernance es que la banca pues se monta un arbitraje, se monta una Comisión Nacional de Mercado de Valores, se monta unos tribunales civiles para que vaya el pueblo a demandar. Hemos pasado solamente por 60 millones de algo que era maravilloso a un tema que la banca vuelve a mandar y el pobre ciudadano pierde el dinero. Y me recuerdo a otros temas que ha habido, y no hablo de temas que vamos a España. Entonces quiero saber si hemos pasado en 3 semanas de un tema maravilloso, de que todo iba, de que los bancos estaban contra las cuerdas, de que estaban destrozados y de que desarrollando software íbamos a romper el sistema, ahora de pronto es que vengan los bancos, que monten un sistema civil, soy abogado, soy ingeniero de telecomunicación, soy economista de la Universidad de Navarra, ¿no? Y de software en tiempo real llevo unos cuantos años como se nota físicamente. Y he venido a ver qué ha pasado con el dato. La conclusión es que estamos en manos de los bancos. No sé si mi conclusión es incorrecta, no le he entendido bien o si me gustaría saber. ¿Puedo contestar? Sí. Yo iba a decir que el código siempre se va a poder atacar. O sea, realmente que prometan que va a ser 100% seguro en algún momento, yo creo que es mentira. De hecho, no es la primera vez que se pierden fondos. Se han perdido fondos de otros contratos, no por un ataque estético, pero por otros errores, como no tener en cuenta cuánto gas costaba, cuál era el límite de gas, etc. Ha habido otras pérdidas y durante los próximos meses y años va a haber bastantes más. O sea, es decir, no hay ninguna sorpresa. En este caso ha llamado la atención y la comunidad está respondiendo de una forma diferente precisamente porque son 60 millones. Pero en seguridad total no va a haber nunca realmente. Pero si llega un tema peer-to-peer de una entidad, una corporación con otra corporación, el trato tiene un banco, tiene suficiente power para hacer la minería, no pasa nada. Ahora, si yo distribuyo y invento un tema de, oye, poner 150 millones de dólares que no pasa nada, vamos, me ataca hasta el último. Que son dos temas distintos del código del Ethereum, el código del RIPO, el código del General Distributed Ledger, es muy distinto a de pronto yo abro un banco, dejo las puertas abiertas y que vaya todo el mundo a por el dinero. Que son dos temas conceptuales. No es lo mismo un tema de un código para hacer una transacción en Ripple que yo hago de un banco a un banco y le paso $1 billón en menos de 10 segundos, 8 segundos, y a ver qué me pillas, a ver, se ha terminado. Aquí son 27 días que la transacción puede ser, bueno, el dinero no está. Una cosa, a ver, dentro de lo que está la DAO, la persona que, por así decir, ha hackeado esto ha sido una persona que ya estaba metido, que esa persona ya había invertido dinero ahí dentro, ¿vale? Lo que son las transferencias utilizando Ethereum, eso es algo completamente distinto y no hay forma de atacar a ese sistema, que te metas tú en medio y robes ese dinero, ¿vale? Luego, sí que es cierto que la comunidad se ha unido, están hablando de intentar sacar soluciones, ¿vale? Y es cierto que se habla del soft fork, se habla del hard fork, ¿vale? Pero dentro de lo que es este sistema está bastante controlado, ¿vale? Porque lo que comentaban, que esta persona ha hecho un split, ¿vale? Un split básicamente es que tú metías los fondos y si decías que no querías seguir invirtiendo, sacabas ese dinero y lo metías en un child DAO, ¿vale? Y para tener una forma de seguridad estabas obligado a tener ese fondo ahí 27 días, ¿vale? En el peor de las situaciones, que es cierto que los inversores pueden perder todo su dinero, pero tú puedes, a nivel de programación, atacar a ese hacker y sacar todo el dinero que tiene él en otro child, ¿vale? Entonces el código ya... Está relacionado con esto, imagino, ¿no? ¿Habláis? Sí. Yo quería comentar que, bueno, aquí estamos todos un poco partidarios de descentralización, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que una DAO, una organización descentralizada, debería tener un governance, una gobernanza descentralizada, ¿no? Creo que cualquier DAO, las reglas del juego de una DAO, se definen previamente al código y no aquí del pueblo. Estas reglas del juego tienen que ser el consenso de todos los que participan. Bueno, entonces, ahí debemos establecer unas reglas del juego, unas leyes, seguramente, ¿no? Pero luego después esto puede tener una moral, que son otras leyes que tiene todo el mundo en la
esta ley de Morales, de alguna manera, lo que pueden aplicar es unas propuestas para activar una serie de mecanismos que hay bajo consenso siempre, de que se puedan realizar cambios en esa organización, en esas reglas del juego. Porque nadie es perfecto, que se haya hecho unas reglas del juego entre muchos, puede haber algún error. Que se detecte en el futuro, que solo sea por cambios a la sociedad, pero debería haber siempre consenso, singularmente todo el mundo cree, o mayoritariamente cree que hay un cambio que se tiene que hacer, que se haga, ¿no? Incluso revertir uno de las que hacer la razón contraria para que el dinero vuelva donde antes. Este es el auto de cita, ¿no? Para que sea. Entonces que haya consenso. Si antes vamos a lo que dice a montar una arbitraje que al final es centralizar en un grupo que toma decisiones, ya no estamos descentralizando, estamos haciendo, pues, el blockchain nos gustaba porque ya hay bancos centrales, pues ahora ponemos una organización central, un mandatario, no sé qué. Eso es un poco lo que, por lo menos a mí particularmente me suena un poco raro, ¿no? Queremos descentralizar, queremos una democracia pura y parece que así se puede poner de derecho. A ver, primero de todo, estoy de acuerdo contigo en que se ha vendido DAO como si fuera la piedra filosofal y no hay que olvidar que es un experimento beta, muy beta. De hecho, una de las diferencias que yo he visto entre Bitcoin, que es cuando paso muy pequeño, y esto, pues, me estaban ya hablando de lavadoras descentralizadas que comprasen automáticamente el detergente. O sea, entonces, hay que ver un poco, si cogemos la sociedad actual, el problema es que la gente piensa que muchas cosas que no le cuestan dinero son gratis, ni mucho menos. Lo que contábamos antes con el tema de riesgos morales es que las partículas de riesgo se dispersan y la gente no sabe dónde están. Hemos intentado centralizar el sistema y ahora la gente, creo que en ciertos puntos debe asumir la responsabilidad de sus actos. Si voy a invertir en un producto que se ha avisado ya que tiene bugs en el código, que es de alto riesgo y demás, pues entro bajo mi propia responsabilidad. Pero el problema es que ahora se está queriendo esparcir riesgos para aquí y para allá para que alguien me salve mi problema. Entonces, volviendo al tema de comparando el sistema bancario con este otro, descentralización y centralización son cosas opuestas, pero si queremos descentralización hay que buscar puntos de equilibrio antes de entrar en el sistema. Si no tenemos un punto de equilibrio, o sea, lo que llamamos en teoría de juegos un equilibrio de Nash, no tiene sentido desarrollarlo. Entonces, cuando hablábamos antes de sistemas de arbitrajes, auditoría, pueden ser centralizados o pueden no serlo. Pueden ser sistemas de autoría descentralizados donde yo meto decenas de revisores de código y el rigor se lo lleva el primero. Sigue estando un sistema descentralizado, pero por lo menos me ha acercado más al punto de equilibrio porque sé que va a haber menos bugs. El tema es otro lado de seguros, es decir, oye, yo quiero entrar aquí y no quiero asumir ciertas partículas de riesgo, vale, voy a pagar la extrapolación de partículas de riesgo, pero las DAO no son gratis, ni pretenden serlo, ni Bitcoin es gratis, ni pretende serlo, ni Ethereum es gratis, ni nunca ha pretendido serlo. El mantener el sistema cuesta dinero y eso es algo que creo que hay que asumir desde el minuto uno y los riesgos que una persona asume cuando entra en un sistema de este tipo. Sí, esto va todo a la población. Yo creo que estamos perdiendo un punto de vista clarísimo. La DAO la habéis definido y la agradezco personalmente, supongo que todos no habéis puesto la presentación, ¿no? Pero la DAO la habéis presentado como un smart contract, ¿no? Sí. Entonces, por favor, diferenciamos lo que es un contrato de lo que es la tecnología. Una cosa es que la tecnología haya sido usada a favor de la autonomía de la voluntad, que es uno de los elementos para que exista contrato. Sin la autonomía de la voluntad no hay contrato. Ese contrato puede ser, ahí está el abogado para poderlo decir. Entonces, yo creo que ahí es donde está la clave. Y está muy bien la parte de gobernanza que estamos aquí explicando, pero es que estamos discutiendo la tecnología o estamos discutiendo un contrato. Entonces, es normal que nos vayamos a la parte centralizada, porque estamos hablando de un contrato. Pero la discusión entre los foros se mezcla periodismo con ingeniería. Ya, ahí tengo la base del tema. Entonces, cuando venimos a estos foros es un tema de ingeniería y de profundidad de derecho, no es un tema de periodismo. Exactamente. Y entonces, hay un señor brillante que se ha metido y yo he hecho un mal uso. Las conclusiones que se están sacando del lado de estas 2 o 3 semanas. No es que haya hecho mal uso, ha hecho un uso absolutamente correcto del blockchain para usar un vacío de ese smart contract. Pero no se está vulnerando la tecnología. No, se está jugueteando con la obra es hacer el buen uso, es el motivo a seguir adelante en el uso de la tecnología, porque la contabilidad distribuida lleva funcionando en el mundo 40 años, y los mainstream, todas las grandes corporaciones, la contabilidad de SAP lleva funcionando. ¿Qué sucede? Que hay unos costes, como decía el compañero, hay unos costes que se lo llevan, y esto es abierto y los fees son inferiores. Y
es algo abierto y ese es el punto clave para seguir adelante. Y desde el punto de vista, me pareció que lo llevas a un terreno muy interesante, súper interesante. Entonces, desde el punto de vista, ¿tú crees que Arnaud, ISO, son los que van a ganar el terreno del juego? Porque es lo que yo pienso. Yo no pienso que van a ser los bancos. Yo pienso que los bancos van a hacer un uso igual o mejor que los árabes. Bueno, a lo mejor, Dennis, a lo mejor tú quieres comentar algo en esa discusión. Bueno, es que la pregunta se había quedado un poco bien. Bueno, una pregunta súper concisa. ¿Quién hace la normativa? ¿Que se va a hacer un ISO? Bueno, yo creo teníamos esa pregunta también en general, que Ethereum debería invertir en este problema ahora, porque el DAO, como hemos explicado antes, realmente no está directo conectado con Ethereum, y eso puede ser una pregunta si en general está bien que ahora estamos discutiendo estas soluciones de soft fork, hard fork o haciendo nada. Y me gustaría ahora hablar con Dennis primero. Sí. Si me has oído. Sí. ¿Puedes repetir la pregunta? Que habéis preguntado que si Ethereum debería intervenir en toda esta cuestión, siendo la DAO algo ajeno a Ethereum, debería la cúpula, por así decirlo, de Ethereum intervenir en el problema. Vale, muchas gracias. Pues yo en mi opinión creo que con esto tenemos que tener bastante cuidado, ya que Ethereum y blockchain en general son tecnologías que a nivel legal están bastante verdes y no tienen una legislación al respecto. Y claro, cualquier paso puede ser que tomemos genera un precedente que se puede ser utilizado en un futuro para exigir responsabilidades con respecto a otros ataques. Porque no puedo decir que este es el primer ataque a nivel de excepción, pero en un futuro existirán nuevos sistemas y tener por seguro que habrá nuevos ataques, porque como ha dicho uno de los compañeros aquí, la seguridad local es algo inalcanzable y más informática, que cada vez que seguimos código no se lo conocemos, pero siempre metemos nuevos. Entonces, mi punto de vista, que la comunidad lo que tiene que hacer es intentar minimizar esos riesgos y errores, pero tener cuidado con las responsabilidades y qué tipo de precedentes generemos. ¿Alguien quiere añadir algo? Yo no tengo nada que añadir, me ha parecido, estoy completamente de acuerdo. Vale. Bueno, otra pregunta yo creo que es muy importante y de hecho estamos discutiendo entre nosotros es quién lleva ahora un poco la responsabilidad, porque ha pasado y hay mucho dinero detrás, entonces ¿quién es responsable? El creador de Solidity, Ethereum, los fundadores del DAO, la gente que han metido su dinero, deberían conocer todo el código. ¿Dónde hay la responsabilidad? Eso... Bueno, habíamos comentado que hay 3 posibles responsables. Los propios responsables, o sea, los dueños de sus fondos, de sus propios fondos, el atacante o como queramos llamarlo, o la comunidad de Ethereum. Desde mi punto de vista, y es totalmente discutible y no tengo una opinión dogmática, pero sí que un acercamiento, es que la gente ha entrado a estos contratos sin saber en qué estaba invirtiendo. La mayoría de la gente no sabía para qué servía una DAO cuando compró estos DAO tokens. Pero por otro lado, creo que también se podría llegar a pedir cierta responsabilidad a aquellas personas que han incentivado a comprar estas cosas vendiendo esto como si fuera una piedra filosofal cuando realmente no lo era. Cuando Coindesk, por ejemplo, nos estaba avisando de ciertos bugs y por otro lado teníamos a gente de arriba de la comunidad diciendo que era completamente seguro. Pero entonces tengo una pregunta. Yo, por ejemplo, Sandra, sino otra persona, me interesa mucho el concepto, quiero invertir, pero yo no entiendo código. ¿Qué hago? Es que así nunca puedo entender todo. Y esto, en mi opinión personalmente, si llegamos a esto, que la gente tiene que entender todo el código, la gente se van con miedo, yo creo, y no van a invertir mucho más. A ver, yo creo que, yo he comprado DAO
y justo en la página donde lo compras en absoluto había ninguna información asociada a que han encontrado bugs, a que esto a lo mejor no es totalmente seguro, ¿vale? Por lo cual yo creo que la responsabilidad cabe mucho en los desarrolladores por saber que había un problema y no lo han dicho. Entiendo también perfectamente que una persona que compra tokens de DAO es imposible que sepa lo que está en el código, ¿sabes? Yo quiero responder con otra pregunta a la gallega. Cuando tengo que firmar un contrato extremadamente complejo, ya sea de hipoteca o de fusiones y adquisiciones, me da igual, no voy a firmarlo con mi puño y letra yo solo ante la otra parte o ante el abogado de la otra parte, voy con un abogado. Como decíamos antes, las cosas no son gratis, nos han vendido DAO como si fuese descentralizado, que lo es, y gratuito. Gratuito no lo es en ningún momento. Igual que firmar un contrato normal, si tú quieres asumir ciertos riesgos, los puedes asumir y te saldrá gratis. Ahora, asumes también el riesgo asociado a no haber llevado un asesoramiento detrás. ¿Quién debe de asesorar en estas cuestiones? Yo creo que con el tiempo se irá definiendo ese tipo de figuras, la tecnología está en pañales, pero sí que creo que al final, si al final tiene que responder un tercero porque yo no me he asesorado correctamente cuando he metido mi dinero en un producto, estoy repartiendo mi responsabilidad cuando realmente la responsabilidad era mía, y es lo que comentaba otra vez antes de riesgo moral. Claro, luego hay que añadir que sí que es cierto que tiene que haber responsabilidad por parte de, a lo mejor, de quien no solo desarrolla, sino hace el producto de marketing, porque aquí detrás de verdad hubo mucha campaña de marketing. Pero sí que es cierto que a nivel de auditoría, de buenas prácticas a nivel de desarrollo y de que no se invirtiera en un momento, a lo mejor una auditoría más fuerte de seguridad, porque tampoco se sabía de antemano qué repercusión podría tener el DAO y cuánta inversión podría traer. En un principio a lo mejor podría parecer un costoso, pero ahora visto todo lo que ha ocurrido, pues el episodio a lo mejor pues sí que se debería haber hecho. En este sentido, yo creo que la responsabilidad debe recaer en ganancias que puedan ganar la empresa o los desarrolladores con todo este sistema, no con toda la inversión que hay, porque si no también estamos como matando la libertad de crear nuevos sistemas y están existentes que tampoco tienen un objetivo puramente natural, sino también dejando un poco la sociedad. Una pregunta que también teníamos nosotros es si pensáis, bueno, también nosotros, acabo esa pregunta y si en el futuro llegamos a un momento en que los smart contracts que sean sin posibilidad de hackear, un poco como los bancos también han empezado en un momento y ahora están tan seguros porque muchos ataques ya han pasado, ¿no? Y esta es la primera. Entonces, ¿creéis que pensáis que en el futuro este código va a ser casi 100% seguro un día? Yo creo sinceramente que no. O sea, es código y el código al final siempre se va a poder atacar. Yo creo que en el futuro lo que vamos a tener va a ser quizás un sistema de auditores que por reputación tú usarás aquellos contratos que hayan sido auditados previamente por aquel auditor en el que tú confíes. Y si estos te fallan, pues van a perder reputación y vas a dejar de confiar en ellos y vas a dejar de usar esos contratos que se han auditado. Pero pensar que va a hacer algo 100% seguro a nivel de código, yo creo que es imposible. Y si este código no va a ser, va a ser siempre hackeable o va a ser explotable, tenemos que cambiar. O sea, yo quiero hablar sobre el software o el hard fork porque no me parece una buena opción. Es uno de los casos. O sea, tanto el software ensucia el código base sobre el que se presentan todos los contratos. Y el hard fork, como he dicho, es bastante peligroso. Entonces, si este código no va a ser siempre explotable, ¿por qué tenemos que mover la base y cambiar el suelo sobre el que se siente este código? Realmente no hay que cambiarlo, pero este caso yo creo que es excepcional, porque aunque es verdad que no ataca al protocolo, es un contrato que está por encima, pero sí afecta, yo creo, a toda la cantidad de dinero que mueve y la cantidad de ETH. Al final, quizás para una situación excepcional se puede tomar una decisión excepcional y
un poco lo comentaba antes, creo que desde el público decían que quizás se puede tomar una decisión moral descentralizada. Al final esos son los mineros escriben la historia, incluso la pueden reescribir. O sea, y eso es la minería descentralizada. Entonces, no te sale todo por el técnico proponer un software en un momento dado. Aquí un tema importante que acaba de tocar es el tema de que son los mineros los que toman la DAO. Moralmente me parece que no me gusta esto, y es que van a ser los mineros los que están votando, no todos los micros que la DAO. Me parece que lo que me gusta es que no se hace una persona un voto, sino que se hace por el número de tokens que quieren. Entonces, creo que la centraliza, no jerárquicamente, no jerárquica, pero sí centraliza por lo que se están obligando a mover la red. O sea, lo que es Ethereum, los mineros de Ethereum están votando para cambiar su propio código que están gestionando. O sea, no, pero están decidiendo por todos, en vez de decidir todos descentralizadamente. Vale, al final, podrían hacerlo su propio interés, que no escogiese con el interés de todos, podría pasar. Vale, a ver, lo que pasa aquí es que los mineros son los que están procesando todos los datos y son los que directamente pueden. Cierto que podríamos votar todos, pero ellos son los que más pues tienen el control ahora mismo, por el hecho de que ellos están minando las transacciones, con lo cual ahora mismo se les está dando el voto a ellos. Pero en un futuro, en las próximas versiones de Ethereum, no va a haber mineros, con lo cual, si ocurre algo así, yo creo que sí que se podrá hacer este tipo de votación a nivel global. Vale. Sí. Bueno, tengo una pregunta y un comentario. Lo entiendo, o a lo mejor no me ha quedado claro, es, digamos, DAO es software, y ese software se puede hacer una nueva versión. Entonces, para hacer esa nueva versión, eso es lo que tienen que modificar todos los mineros, ¿o no? No sé si estoy Entonces, ¿por qué no es posible hacer una nueva versión con el bug corregido y respetar el contrato? Es el equivalente, y ese comentario, yo lo equiparo a hacer un modelo de contrato de alquiler de vivienda. Sí, se podría hacer. Es para explicar lo que quiero transmitir. DAO, digamos, sería un modelo de alquiler de vivienda con unas cláusulas, como si yo, digamos, lo bajo en internet. Ahora yo aquí en mi casa y me destroza la pared a agujeros y me doy cuenta que en el contrato no ponía que no me destroce la pared con trabajos. Pues hacer una nueva versión de la plantilla que diga, oye, no me destroce la pared. Pero claro, yo he hecho un contrato basándome en la plantilla. Entonces, el hacker realmente no ha violado el contrato. Se ha limitado a respetar el protocolo, pero no ha hecho. Moralmente se puede hacer todas las discusiones, pero legalmente ha respetado el contrato. Entonces, se puede hacer una nueva versión y que a partir de entonces ya la plantilla tiene esa acción, y si ese contrato celebrado a partir de esa fecha con la versión 1.1 ya debería evitarse sus problemas, y el contrato celebrado respetado. Lo siento A ver, aquí hay dos cosas. Primero, que el dinero que ha sacado esa persona está metido como si fuera en una caja y está 27 días, ¿vale? Las opciones que tienen el resto de la gente que sabe programar esto y todo eso es puede ir acabando sacando esos fondos de ese usuario, ¿vale? Si haces un segundo contrato, ese dinero está en el primer contrato y él tiene metido su dinero en su propia caja, con lo cual no lo puedes pasar a otro. ¿Vale? No digo hacer un segundo contrato, sino cambiar el protocolo para que no va a pasar. Sí. Y que la gente se quede tranquila. Bueno, lo ideal sería es arreglar ese problema que estaba comentando Carlos sobre cómo ha sacado esa persona el dinero, ¿sabes? Luego, la otra parte problemática de lo que es la DAO es el hacker se ha llevado una cantidad inmensa de Ethereum, ¿vale? Y en las próximas versiones, que es Proof of Stake, la cantidad de Ethereum que tengas te va a dar muchísimo poder, con lo cual el hecho de que le demos a esta persona que salga con la suya y se lleve ese Ethereum significa que la próxima versión, que va a ser muy importante, va a tener muchísimo poder sobre el resto de la gente que tiene, y por eso están intentando tomar una decisión. Si las decisiones pueden ser bloquear todo lo que está ahí dentro y no se vuelve a tocar jamás. La otra es volver al punto de cuando se empezó y devolver todo el dinero.
Y la otra que podría ser no hacer nada, pero lo que harían los hackers es atacar a esa cuenta e ir sacando el dinero, y sería una lucha entre el hacker y el que le está hackeando. ¿Sabes? O sea que la confianza porque están incumpliendo lo que se prometió, que eso era inevitable, digamos. Sí que es cierto, pero también, como han dicho, es que estamos en una especie de versión beta, y yo creo que la gente que ha sacado el DAO no se esperaba esa cantidad de dinero. Se hablaba de como mucho 5 millones y se han visto sobrepasados con la cantidad de... Respecto a lo que ha dicho él, sí. En el último comentario, que digamos, es una analogía a Linux, ¿vale? Linux está basado en software libre y tiene su código. Eso no significa que la realidad es software y pueda darlas. ¿Qué pasa? A medida que el ejemplo de Apurano es muchísimo más difícil encontrar una vulnerabilidad de su gusto y la gente lo usa. Pues sería un poco equivalente. A lo mejor no es perfecto, pero si lo vamos mejorando poco a poco, al final la gente... Es el tema que ha hecho compañero, una cosa es el C1 y otra vez que con un contrato mal hecho, por una estupidez se nos ha caído el sistema. Son dos cosas distintas. Dice, y yo recuerdo en el Brexit que no iba a salir el Brexit porque las casas de apuestas decían que iba a salir, y joder, no es que ha salido y ahora ¿qué hacemos? Pues todo por ello. O sea, aquí, una tecnología que es brillante en el C1, que de verdad está bien hecha, el People y todo eso, que por un mal uso alguien hace valor, ha subido a 150 millones, algo que iba a ser rentar por casa, y entonces de pronto pues, hace falta inteligencia para ver lo que se hace en el futuro. Entonces son dos cosas, no nos podemos quedar en un contrato. Bueno, pero... Pero yo tengo a dejar, tengo a SUSE, y yo conozco Linux desde hace muchos años. Y si empezamos en el BPL 4.2 en el Enterprise Definition, vamos, no vamos a empezar. Pero son dos temas que ahora mismo no hay. Si el tratamiento que ha hecho es quien hace el gobierno. Entonces, pero para los demás contra, no parecemos. Había una pregunta. ¿Otra pregunta? Sí, al fondo. Yo menos voy entrando en esta tecnología, pero realmente la parte que no logré ver es cuál es la diferencia entre usar la tecnología actual con el dinero actual y este tipo de aplicaciones. Por lo menos pusieron el ejemplo de Airbnb. Airbnb, por algo que hace, aparte de algo más de gobernanza, vale algo así como 30 billones de dólares o algo así. Sí. Curvada de dinero. Pero de todas maneras, yo al llegar a algún lugar puedo abrirla con mi smartphone, mandar la orden que se saque de mi cuenta real, bajo legislaciones actuales, y por todo el servicio me cobra un fee por gobernanza. Sí. Al final, este sistema también va a necesitar una gobernanza y va a tener un fee. Entonces, el valor agregado. El valor que tienes es que es un sistema descentralizado y no estás trabajando ahora mismo. Cuando tú quieras alquilar algo con Airbnb, estás pasando por Airbnb y ellos están llevando su porcentaje, pero en este caso tú estás haciendo una transferencia a otra persona directamente, no interviene un banco, no te están cobrando los porcentajes que te cobra un banco. Tiene que cobrar el sistema para que todo esto viva. ¿Ah? Y más ahora que tienen seguros, que hablan de un grado centralizado. Se trata de poner lo menos posible. O sea, es una opción más económica que en lugar del 6 me van a cobrar el 2. No solo es eso, lo que hace básicamente todo esto es distribuir confianza en un entorno en el que la gente no confía punto a punto. Con Airbnb tú te tienes que fiar de Airbnb y de todos los onboardings, tú te fías y te pagas un fin, no pasa nada. Pero aquí es la distribución de toda esta confianza, es absolutamente punto a punto, persona a persona, sin necesidad de confiar en un tercero. O sea, este es el valor que aporta esto, es una confianza en un entorno donde nadie se fía realmente, digámoslo así. ¿Vale? Entonces, ¿cómo sé los sistemas de gobernanza seguros? Se puede montar todo eso encima, que va a encarecer de todo, claro. Pero no quita ese valor de confianza punto a punto, que es el valor. O sea, en Bitcoin yo te mando tus monedas y tú te fías de que yo te lo he mandado. Sí, no hace falta fiarse de nadie más. Y es punto a punto entre toda la red. Pues es exactamente eso. Por ejemplo, Airbnb maneja tus datos de tarjeta de crédito, datos de carácter personal, la página se puede caer, puedes tener un man in the middle, lo que te permite una descentralización de este tipo, aparte de arroz en el coste. Porque es verdad que Airbnb te da una gobernanza, pero aparte se lleva su mordisco por prestar el servicio, que es su parte de beneficio. Eso primero la reduce. Y segundo, no tener que dar todos tus datos, por ejemplo, es una de las cosas que te aporta.
que Airbnb no opera en tu país o que Airbnb tenga un problema regulatorio en tu país. En el tema bancario hay muchos países donde no hay inclusión financiera. Entonces, eso es lo que aporta al final la descentralización. Es un poco un principio de neutralidad entre las partes que no lo tenemos en el sistema tradicional en muchos puntos. Ahí es donde me flojea la parte de que habéis dicho de la joint venture esta que está en Suiza, que va a hacer de intermediario, porque justo entonces sería los temas que decía esa joint venture. Bueno, ese ha sido un parche regulatorio que se ha hecho para cumplir nada a salir, o sea, al final, y para poder dotar de medios humanos por detrás visibles a toda esta infraestructura. Claro, sí, siempre va a haber ese... Siempre es un como en el mundo real, o sea, igual que las casas de los exchanges existen y no tengo que se puede caer, siempre hay uno que se puede caer. Bien caído, ¿no? En fin, siempre hay ese nexo al mundo real, entonces siempre tiene que haber una puerta por algún lado que dé pues que el dinero que transforme en euros, o que pague a la gente en dinero fiduciario o como sea, y eso es lo que ha hecho este lado. En ese caso específico, la ley en Alemania no contempla que una máquina pague a una persona, tiene que tener una persona, pero no es de la DAO, de la ley. Si en Alemania fuera distinto, entonces eso no vería eso. En Suiza es más, Suiza para todo, entonces por eso que hagan eso. Pero yo creo que lo que él ha dicho, bueno, yo no soy experta en eso, yo creo que él ha dicho tiene fundamento, porque al final, bueno, se dice que eso no va a ser pago, no va a tener gratuito, pero no es gratuito. Al final va a tener sí personas de gobernanza que van a hacer que haga ya una tasa, pero el acto de haber una competencia con el sistema, entonces las tasas van a bajar, pero que gratuito no sea. No hay cómo ser gratuito. No es el objetivo tampoco. El objetivo no es que sea gratuito, incluso ni siquiera sería bajar los costes, en mi opinión. Bueno, yo creo que bajar los costes sí, por ejemplo, yo vengo de Brasil, enviar dinero a Brasil en un motor. Y son cosas que no tienen fundamento. Pero es un caso de un abuso. Y es un abuso. Y micropagamentos, por ejemplo, que yo trabajo tengo un grupo grande de mujeres emprendedoras y son personas que trabajan cosas muy sencillas, eso aquí, entonces son cosas así que podrían pagar micropagamentos sin costo, o ahí sí con una tasa mucho pequeña y ahí sí pagan una tasa absurda. Entonces eso sí sería disminuir assim las tasas. Alguna tasa por el sistema tiene que ser sostenible también. Yo creo que el objetivo en este caso, o sea que también, además de que en algunos casos también puede reducir los costes asociados a determinados servicios, el objetivo en este caso no es la bajada de costes, sino la descentralización de dónde están los poderes. O sea, realmente en el momento en el que estás pagando a un intermediario a una sola persona, esa persona tiene un poder sobre ti, tiene un poder para utilizar tu tarjeta de crédito como bien han dicho, y tú no sabes realmente qué va a hacer esa persona con tu dinero. Precisamente un caso en el que dices que hay casos en los que esa centralización lleva a abusos, como es el caso, como los casos que me estás contando, en el que estás pagando unos costes que son absurdos. Ese abuso es precisamente porque el servicio, pues un monopolio, un oligopolio, que hace que todo el poder esté centralizado. Ese es el caso en el que realmente sí que se bajaría mucho la transacción. Hay puntos donde yo no sé, por ejemplo, si Visa realmente realiza las transacciones más baratas que lo haría bien, ¿no? Me imagino que sí, porque como me dejar probablemente lo haga mejor que Otra de las cosas que no nos damos cuenta aquí en Europa es que a nivel mundial hay muchísima gente que no tiene acceso a bancos, ¿vale? Y el hecho de que tengas este tipo de sistemas te permite hacer micropagos
donde tú puedes tener tu propio banco y no dependes de un banco central. ¿Vale? Tienes que depender de alguien para el cash. ¿Ah? Que si tienes que depender de alguien para el cash, igualmente. Tienes otras figuras que son el tío que tú le cambias en un pueblo de África, sí. Se lo cambias, te compras con dinero una tarjeta para tú poder pagar a otros. Como Pesa, es una empresa de micropago. Sí, la conozco. Entonces, siempre al final siempre va a aparecer un personaje que tiene que coger ya. No necesariamente porque... Para cambiar el cash, eso también existe. No necesariamente, porque si el país trabaja con, por ejemplo, Bitpeso, no es necesario. Yo he leído que en Bitpeso, una vez que lo conviertes a eso, se utiliza para pagar todo. Estás pagando a un taxista, pero si tienes que ir al supermercado y puedes pagar con... Si el taxista es una ciudad que tiene el dinero y tú le pagas con la empresa, con un SMS, él va a ir a un tío que le cambie eso por dinero. Bueno, si es que no está extendido, pero si está... La comisión es muy baja, que en otro caso, con la tarjeta de crédito está clara, es imposible llevarlo a cabo porque tampoco tiene tarjetas adicionales. Bueno, aparte de eso, que se pueden hackear las tarjetas. ¿Sabes? Sí. Entonces, siempre va a aparecer un tercer personaje que tiene que tener el caso, o dar el caso a el No es necesariamente... a ver, no tienes por qué sobrevivir con cash. Puedes vivir perfectamente con este tipo de sistemas. Sí, la transmisión de valor ahí la tienes. Pero ¿sabes? El taxista que ha pagado en un pueblecito pequeñito de Nigeria, ha cogido un taxi en la ciudad, sí. Le ha pagado en empresa, el taxista no quiere pues a ver, si están y siempre va a hacer un personaje que le va a cambiar el dinero cash. Yo no estoy del todo seguro. Yo creo que si es un sistema que todo el mundo lo puede acabar utilizando, se puede acabar quitando lo que es la moneda en sí. Y en Bitpesa, por ejemplo, yo sí que he leído bastante que se está utilizando en África y le puedes pagar a un taxista como puedes ir a un supermercado y pagarles, porque es un sistema que funciona muy bien con teléfonos muy sencillos. Sí, perfectamente. Con lo cual es sencillísimo. Pero el tema es que siempre el taxista o el servicio que cumple la ciudad en la ciudad, al final va a querer el dinero. Y no va a ganar dinero. Hoy en día, cierto, hoy en día puede ser así, pero... No hay que hacerlo en estos sitios. Sí. En la embajada americana, en la embajada española de Kenia, de Nairobi, tiene dinero. Podemos hacer ese Yo sabía que se acabó el fondo. Podemos a lo mejor discutir más. La última pregunta que tengo, claro, es sobre el futuro. Entonces, quiero otra vez empezar con Dennis. ¿Cómo lo ves el futuro de los DAOs ahora? No sé, a lo largo y a lo corto plazo. ¿Qué crees que sí? Ya. Sí, pues a corto plazo, yo creo que todos que trabajamos con proyectos similares a DAO, sistemas de organización o de autónomos, digamos, pues estamos en un momento de pausa para reflexionar sobre qué es lo que ha sucedido mal. Y, por ejemplo, en empresa en Conscientes, pues estamos desarrollando un documento de prácticas, porque al final lo que ha sucedido aquí son patrones o diseños o prácticas a la hora de programar que son erróneas y también a actuales vulnerabilidades. Entonces, por ejemplo, en Noxys, que es el sistema de trabajo, que es Selection Markets, ahora mismo estamos en una auditoría de todo el código y vamos a sacar dentro de poco una nueva versión, pero nos vamos a dar un poco de calma ahora, porque queremos que se le saque un proyecto seguro y apto para el público. Hay muchos proyectos de DAO, en concreto Noxys está orientado a poder realizar pronósticos de resultados mediante prediction markets, que son como mercados de inversión en los que tú tienes un poder de invertir en un determinado resultado, ¿no? Y en función de cómo lo usemos, pues poder o realizar un sistema de apuestas o pronosticar un resultado que se va a realizar o
tomar decisiones respecto al uso de esas instituciones, de esos mercados. Y os voy a crear un par de links aquí en el Skype, que es la página web de ANSES, de nuestra página, y el Slack. Si queréis añadiros y estar pendientes de noticias. Vemos los mensajes. ¿Lo estás escribiendo? ¿Eso es? Sí, en el Skype. No sé tú qué es lo que tienes abierto, porque no lo... Tenemos los mensajes a la vista, así que puedes escribir. Sí, pues lo estaba escribiendo. Bueno, noxis.pm, tú dices Marquez. Y ahí tenéis los asuntos. Y quiero dar las gracias a Sandra y a toda la comunidad de CERN por invitarme, y espero que la próxima sea en Madrid, porque aquí la verdad me gustaría contestar más, pero al público lo siento, pero si no se escucha casi. Luego cuando escucho a mis compañeros contestar, porque entiendo de qué están hablando, pero al principio no entiendo nada. Muchas gracias a todos. ¿Queréis añadir? Gracias. ¿Queréis añadir? Sí. O sea, yo en cuanto al futuro de DAO, yo creo que este ataque nos ha servido para tener en cuenta la cosa más importante de la DAO, que es todo lo que ocurre ex ante. Nos había dado igual porque era muy bonito todo lo que se iba a poder hacer con DAO, pero no se había tenido en cuenta lo que se le iba a poder hacer a la DAO desde fuera. Entonces yo creo que esto nos va a servir también para construir con ladrillos y no con paja. Y por otro lado también creo que otro de los grandes desarrollos que va a tener que tener alrededor, como bien comentaba, era que todos los agentes externos a una DAO que van a afectar internamente, tenemos temas de oráculos, prediction markets, etcétera, porque al final una DAO per se no sirve para casi nada, necesita relacionarse con los agentes externos. Yo creo que es muy importante determinar cómo esta DAO va a relacionarse, tanto como con entes centralizados como con entes descentralizados. Bien decíamos, la posibilidad de crear una DAO que interactúe con personas jurídicas y ver cómo éstas podrían contabilizar eso en sus balances. Si podría llegar a obligarse contractualmente por un contrato de una DAO una firma del contrato de la DAO con la firma de un contrato de una persona jurídica, y resolver ese tipo de cuestiones. Entonces, por un lado, pues, toda la parte de ciberseguridad y de mecanismos de solución de conflictos incluidos en el código ex ante, y por otro lado, cómo se va a relacionar la DAO con el exterior para evitar abusos. Pues entonces yo creo que terminamos así. Muchísimas gracias. Y antes una cosa, porque es el primer meetup, entonces escribéis los comentarios, cosas que os gustáis o cosas que queréis mejorar. Estamos totalmente descentralizados, así que